El salón de eventos neoclásico en Miami era un monumento a la opulencia, un universo hermético donde el aire mismo parecía costar dinero. Candelabros de cristal gigantescos, como cascadas de diamantes congelados, derramaban una luz fría sobre el suelo de mármol pulido, reflejando los rostros de una alta sociedad que celebraba su propia generosidad en una gala benéfica. Las conversaciones eran susurros calculados. Las risas sonaban forzadas y cada joya parecía competir por ser la más deslumbrante. En el centro de este cosmos social se encontraba Adriana Montenegro, la anfitriona, una escultura viviente envuelta en un vestido de $80,000. Su rostro, una máscara de control y aburrimiento, observaba su creación con ojos analíticos, la reina indiscutible de un reino superficial que ella misma había construido para protegerse de un vacío que la consumía por dentro. Entre el murmullo de conversaciones sobre acciones y viajes a Europa, Mateo Reyes se movía con la discreción de una sombra. Su trabajo consistía en ser invisible, en borrar cualquier imperfección del cuadro perfecto que era la gala. Su rostro cansado, marcado por las líneas de preocupación de un hombre que luchaba 2 trabajos para salvar a su hija, contrastaba dolorosamente con la despreocupación que lo rodeaba. Su uniforme, simple y desgastado, era una armadura de humildad en un campo de batalla de seda y diamantes. Sus manos, encallecidas por el esfuerzo diario, recogían con delicadeza las copas de cristal vacías, moviéndose con un cuidado que nadie notaba. En sus ojos tristes, sin embargo, aún ardía una chispa de dignidad, el último vestigio de un pianista prometedor que había sacrificado sus sueños en el altar de la necesidad. Un instante fue todo lo que se necesitó para que los 2 mundos chocaran. Un ligero tropiezo, un desequilibrio momentáneo y un hilo de vino tinto se derramó como una herida abierta sobre el inmaculado vestido de Adriana. El silencio se apoderó del salón con la rapidez de una cuchilla, y todas las miradas se clavaron en la mancha y en el hombre que la había causado. Adriana, sintiendo el peso de la atención, vio la oportunidad no de perdonar, sino de reafirmar su poder. Su voz cortó el aire, fría y precisa. Lo llamó incompetente, un invisible que había osado tocar su mundo. Para culminar su cruel espectáculo, señaló el magnífico piano de cola en el escenario y dijo, en voz alta para que todos la oyeran, «¿Sabe qué? Si un hombre como usted logra tocar una sola nota decente en ese piano, yo me caso con usted». La audiencia estalló en una risa cómplice, disfrutando de la humillación. Las risas eran como golpes físicos, cada una empujando a Mateo más profundamente en un abismo de vergüenza. Se quedó paralizado, con la bandeja en la mano, sintiéndose más pequeño e insignificante que nunca. El eco de la crueldad de Adriana y la burla de los invitados resonaban en sus oídos, un recordatorio brutal de su lugar en ese mundo. Era un peón en el juego de poder de otra persona, un objeto de entretenimiento momentáneo. Es en momentos así, cuando la dignidad de una persona es pisoteada por puro entretenimiento, que uno se pregunta cuántas historias como la de Mateo se pierden en el silencio. Si este relato le conmueve, su suscripción nos ayuda a seguir amplificando estas voces, para que ninguna injusticia quede en la sombra y la verdadera valía de las personas pueda salir a la luz. El silencio que siguió a la última nota fue más profundo y pesado que cualquier sonido. Era un vacío acusador que absorbía toda la opulencia del salón, dejando al descubierto la fealdad que se escondía debajo. Mateo no se quedó a recibir ni el asombro ni el juicio. Se levantó del taburete del piano con la misma discreción con la que había recogido las copas y caminó, sin mirar a nadie, hacia la salida de servicio. No sentía triunfo, solo un dolor sordo y antiguo que la música había despertado. Dejó atrás a una multitud congelada y a una mujer,
Adriana Montenegro, cuyo universo perfectamente controlado acababa de hacerse añicos. Ella se quedó de pie, con la mancha de vino en su vestido de $80.000 como un estigma, viendo no a un conserje, sino el fantasma de un alma que ella había intentado pisotear. Años atrás, esas mismas manos callosas habían volado sobre las teclas de un piano de cola en un conservatorio, llenas de la promesa de un futuro brillante. Mateo Reyes no era un conserje que sabía tocar, era un pianista que se había visto forzado a ser conserje. La vida le había presentado una elección imposible cuando la enfermedad se llevó a su esposa, dejándolo solo con una pequeña hija y una montaña de deudas. El sueño de las salas de conciertos fue enterrado junto a su amor, sacrificado en el altar de la supervivencia. Cada día, al limpiar los pisos de otros, sentía la música atrapada en su pecho, una sinfonía silenciosa de lo que pudo haber sido. El piano de la gala no fue un desafío, fue una liberación momentánea, un grito ahogado durante años que finalmente encontró voz. Su hogar era un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio olvidado de Miami, un universo de distancia del brillo de la gala. Las paredes estaban decoradas no con arte caro, sino con los dibujos de su hija de 10 años, Elena. Cada trazo de crayón era un testimonio del amor que llenaba ese espacio humilde. Elena era su mundo entero, una niña de ojos grandes y sonrisa frágil, cuya risa era la única melodía que le importaba a Mateo. Pero esa risa se estaba apagando, ahogada por una enfermedad rara que los médicos luchaban por entender y que consumía sus ahorros más rápido de lo que podía ganarlos. Su lucha no era por la fama ni el reconocimiento, era por cada respiro que su hija tomaba, una batalla silenciosa librada lejos de los candelabros de cristal. El hospital público se había convertido en su segundo hogar, un laberinto de pasillos con olor a desinfectante y ansiedad. Sentado junto a la cama de Elena, Mateo le leía cuentos, inventando finales felices que él mismo ya no creía posibles. Ese día, el médico lo llamó aparte. Sus palabras fueron amables pero directas, como un bisturí. La condición de Elena se estaba deteriorando. Había una cirugía experimental, una última esperanza, pero su costo era astronómico, $250.000. La cifra cayó sobre Mateo como una losa, aplastando el último vestigio de esperanza que le quedaba. Miró a su hija, que dormía plácidamente, y sintió una impotencia tan profunda que le robó el aire. El mundo de la alta sociedad y sus juegos crueles parecían una broma macabra frente a la fría y dura realidad de su vida. Mientras tanto, Adriana deambulaba por su mansión, una jaula dorada tan silenciosa como una tumba. La melodía de Chopin la perseguía, resonando en los pasillos vacíos, cada nota un eco de su propia soledad. Por primera vez, su armadura de control se había agrietado. La imagen de aquel hombre, de su dignidad herida y su talento abrumador, se superponía a la de su propio padre, un hombre que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria y que nunca la había mirado con verdadero orgullo. La humillación que infligió a Mateo ahora se sentía como un acto de autodesprecio. Había intentado apagar la luz de otro para no tener que enfrentarse a su propia oscuridad, y en el proceso solo había logrado que su vacío interior gritara más fuerte que nunca. El mundo exterior no tardó en reaccionar. A la mañana siguiente, la historia era la comidilla de todos los portales de noticias y redes sociales. Videos borrosos, grabados con teléfonos móviles, se habían vuelto virales bajo titulares sensacionalistas. La heredera multimillonaria y su promesa al conserje pianista. Su teléfono no dejaba de sonar. Eran miembros de la junta directiva, socios comerciales, rivales, todos expresando una falsa preocupación que apenas ocultaba su regocijo. La veían como inestable, impulsiva,
una vergüenza para el apellido Montenegro. Su mundo, construido sobre la percepción y la imagen, la estaba juzgando con la misma crueldad que ella había mostrado. La reina estaba siendo devorada por su propia corte y se sentía aterradoramente sola en su trono. Para Mateo, la atención era una pesadilla de un tipo diferente. Al salir para su segundo trabajo, se encontró con un enjambre de reporteros acampados frente a su edificio. Las cámaras lo cegaban. Los micrófonos se abalanzaban sobre él como depredadores. No querían su historia, querían un espectáculo. Le preguntaban sobre Adriana, sobre la promesa de matrimonio, sobre el dinero. Él solo quería escapar, proteger a Helena de ese circo mediático. No había orgullo en lo que hizo, solo la necesidad desesperada de que lo dejaran en paz. La fama que tantos anhelaban era para él una prisión que amenazaba con destruir lo poco que le quedaba. Su acto de autoafirmación se había convertido en una nueva jaula, una que lo exponía al mundo cuando lo único que necesitaba era volver a ser invisible. Fue en un noticiero de la tarde que Adriana vio la pieza que lo cambió todo. Entre las imágenes de la gala y las especulaciones sobre su ridícula promesa, apareció una fotografía de Mateo. No estaba con su uniforme de conserje, sino sentado en una silla de hospital, sosteniendo la mano de una niña pálida y delgada. La nota mencionaba brevemente la rara enfermedad de su hija y la lucha de su padre por costear el tratamiento. De repente, el conserje dejó de ser un concepto abstracto o un adversario en un juego de poder. Se convirtió en un padre aterrorizado. Un hombre que luchaba una batalla mucho más real y aterradora que cualquiera que ella hubiera enfrentado en una sala de juntas. La música le había roto el orgullo, pero la imagen de esa niña le rompió el corazón. Es en esa encrucijada del alma, donde el orgullo se enfrenta a la verdad, que se revelan las verdaderas historias de redención. Son momentos que nos recuerdan que debajo de las etiquetas y las apariencias, todos compartimos las mismas esperanzas y los mismos miedos. Si crees que estos instantes de profunda transformación humana merecen ser contados, tu suscripción nos da la fuerza para seguir buscando la belleza y la compasión en un mundo que a menudo parece haberlas olvidado. Adriana sintió una oleada de vergüenza tan intensa que la dejó sin aliento. Su promesa, un arma de humillación, ahora se sentía como una sentencia sobre su propia humanidad. El mundo esperaba que se retractara, que lo descartara como una broma de mal gusto, que pagara a Mateo para que desapareciera y así restaurar el orden. Pero el orden de su vida era precisamente el problema. Era un orden vacío, sin música, sin amor verdadero. La melodía de ese hombre y la mirada de su hija enferma habían abierto una grieta en su fortaleza, y por esa grieta se filtraba una luz que no había sentido en décadas. La posibilidad de hacer algo que realmente importara, algo que no tuviera que ver con el dinero o el poder, sino con la simple y llana decencia. Con una determinación que sorprendió a su personal, canceló todas sus reuniones. Ignoró las llamadas furiosas de sus abogados y asesores de imagen. Se encerró en su estudio, no para planear una estrategia de control de daños, sino para actuar. Le dio a su asistente una sola orden, pronunciada con una voz firme que no admitía réplica. Encuentre toda la información sobre la hija de Mateo Reyes. Necesito el nombre del hospital, los médicos a cargo y el costo exacto de todo lo que necesite. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, Adriana Montenegro no estaba pensando en proteger su imperio. Estaba pensando en cómo salvar una vida y quizás, en el proceso, encontrar una manera de empezar a salvar la suya. La presión sobre Mateo se volvió insoportable. La gerencia del hotel donde realizaba su segundo trabajo de limpieza lo despidió, citando la atención no deseada que estaba atrayendo. El hospital llamó de nuevo.
esta vez con un tono más urgente, recordándole los pagos atrasados. Se sentía atrapado, con las paredes de su mundo cerrándose sobre él. La breve sensación de poder que sintió en el piano se había desvanecido, reemplazada por una desesperación más oscura que antes. Sentado en la penumbra de su sala de estar, con la carta de despido en una mano y una factura médica en la otra, sintió que se ahogaba. Había mostrado al mundo su alma, y el mundo, a cambio, le estaba quitando todo lo demás. Fue un golpe suave en la puerta lo que lo sacó de su estupor. Mateo se imaginó a más reporteros, o quizás al dueño del edificio viniendo a exigirle el alquiler atrasado. Se levantó con la pesadez de un hombre que ya no espera nada bueno y abrió la puerta solo una rendija. Al otro lado no había cámaras ni libretas de notas. Estaba Adriana Montenegro, pero no era la misma mujer de la gala. Llevaba unos vaqueros sencillos y un suéter gris, sin una sola joya a la vista. Su cabello caía suelto sobre sus hombros y su rostro, despojado de maquillaje, mostraba las huellas del insomnio y una vulnerabilidad que lo desarmó por completo. Parecía más pequeña, menos imponente, una extraña en el umbral de un mundo que no le pertenecía. Se quedaron mirándose en silencio, dos náufragos de diferentes tormentas reunidos por un capricho del destino. Sin decir una palabra, ella lo siguió hasta el hospital. El viaje fue silencioso, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. La sala de espera de la unidad pediátrica era un purgatorio de colores pastel desvaídos y sillas de plástico incómodas. Olía a miedo y a antiséptico. Para Adriana, acostumbrada a las salas de espera privadas con servicio de café y arte moderno, este lugar era un golpe de realidad. Vio a otras familias, con los rostros marcados por la misma angustia que veía en Mateo, y comprendió que el dolor era un idioma universal que no distinguía entre cuentas bancarias. Se sentó a una distancia prudente de él, sintiendo por primera vez en su vida el peso de su propia insignificancia frente al sufrimiento real y tangible. Aquí, su apellido no abría puertas, solo exponía la vacuidad de su existencia. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Su voz, normalmente un instrumento de mando, sonó frágil y temblorosa. «Lo siento», dijo, y las palabras parecieron costarle un esfuerzo físico inmenso. «Lo que hice esa noche, no hay excusa. Fui cruel porque mi vida está vacía, y ver algo tan puro como su música me aterrorizó. Construí muros de dinero y poder para no sentir nada, y usted los derribó con una sola canción». Mateo la escuchaba sin mirarla, con la vista fija en la puerta de la habitación de su hija. Adriana continuó, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Usted no me humilló a mí. Me obligó a verme en el espejo por primera vez en años, y odié lo que vi. Me recordó a la persona que quise ser antes de que el mundo me convenciera de que el poder era más importante que la bondad». Después de un largo silencio, ella se acercó un poco más. «Quiero pagar la cirugía de su hija. Todo. El tratamiento, la recuperación, lo que sea necesario». Mateo finalmente giró la cabeza para mirarla, sus ojos llenos de una desconfianza tan profunda como su dolor. No era la primera vez que un rico intentaba comprar la absolución. «¿Por qué?», preguntó, su voz ronca por el cansancio y la incredulidad. «¿Para limpiar su conciencia? ¿Para arreglar su imagen pública?». Adriana negó con la cabeza. Su mirada era directa y sin artificios. «No, porque usted me recordó que todavía existe la belleza en el mundo, y ya no quiero vivir en un mundo sin ella». La sinceridad de sus palabras colgó en el aire denso del hospital, una verdad tan inesperada como la melodía de Chopin en aquella gala. Mateo la observó durante lo que pareció una eternidad. Vio más allá del vestido de $80,000 y la arrogancia calculada. Vio a una mujer tan perdida y sola como él, buscando desesperadamente una razón para seguir adelante.
En sus ojos no había lástima, sino un respeto profundo, un reconocimiento de alma a alma. Y en ese instante, el rencor que había anidado en su pecho comenzó a disolverse. No hubo un acuerdo formal, ni un apretón de manos, solo un leve asentimiento por parte de Mateo, una aceptación silenciosa que significaba mucho más que cualquier contrato. La promesa de matrimonio se había evaporado, reemplazada por un pacto de humanidad. Historias como esta nos enseñan que la compasión puede ser el puente más fuerte entre dos mundos. Apoyarnos con tu suscripción nos permite seguir construyendo estos puentes, compartiendo relatos que nos recuerdan el poder de la redención. La cirugía de Elena fue un éxito rotundo, una victoria silenciosa celebrada no con champán en un salón opulento, sino con lágrimas de alivio en el austero pasillo de un hospital. Durante las semanas de recuperación, Adriana se convirtió en una presencia constante y discreta. Ya no era la multimillonaria imponente, sino simplemente una mujer que le leía cuentos a una niña y le traía a su padre un café caliente sin que él tuviera que pedirlo. Mateo observaba este cambio con una mezcla de asombro y gratitud. La ridícula promesa de matrimonio se había disuelto en el aire, reemplazada por algo mucho más real y sólido, una amistad forjada en la crisis y cimentada en el respeto mutuo. La risa de Elena, que poco a poco volvía a llenar la habitación, se convirtió en la única melodía que importaba, una sinfonía de esperanza que sanaba las heridas de ambos. Impulsada por una nueva claridad, Adriana tomó una decisión que sacudió los cimientos de su mundo. Vendió la mansión neoclásica, esa fría fortaleza de su soledad, y con una parte significativa de su fortuna estableció la Fundación Reyes. Su misión era simple pero poderosa: descubrir y financiar a jóvenes músicos de bajos recursos, dándoles la oportunidad que la vida le había negado a Mateo. Le ofreció a él el cargo de director artístico, no como un acto de caridad, sino como el reconocimiento de un talento que el mundo merecía escuchar. Mateo aceptó, y por primera vez en décadas sintió que su propósito no era solo sobrevivir, sino inspirar. El hombre que se había movido como una sombra ahora se dedicaba a sacar a otros de la oscuridad, transformando su dolor personal en un legado de esperanza para las nuevas generaciones. El nuevo hogar de Adriana era una casa acogedora con un jardín lleno de luz, donde el silencio ya no era un eco del vacío, sino un lienzo para la música y la risa. En el centro de la sala de estar había un magnífico piano de cola, no como un adorno, sino como el corazón palpitante de su nueva vida. Mateo y Elena no se mudaron con ella, pero se convirtieron en su familia. Compartían cenas, celebraban cumpleaños y construían una cotidianidad llena de afecto genuino. Adriana, que había pasado su vida construyendo un imperio, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en la posesión, sino en la pertenencia. Aprendió a encontrar la felicidad en los momentos más simples: ayudar a Elena con un proyecto escolar, escuchar las nuevas composiciones de Mateo, o simplemente disfrutar de la paz de saber que ya no estaba sola. 5 años después, el auditorio principal de la ciudad estaba abarrotado. En el escenario, Mateo Reyes recibía una ovación de pie tras interpretar una pieza que había compuesto él mismo, una obra que contaba una historia de dolor, redención y esperanza. En la primera fila, Adriana y una Elena adolescente y saludable lo aplaudían, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Esa noche no solo celebraban un concierto, sino el triunfo de la compasión sobre el prejuicio. Su historia se había convertido en un poderoso recordatorio de que un solo acto de bondad puede reescribir el destino más cruel, creando una sinfonía de segundas oportunidades.
Compartir relatos como este nos permite mantener viva la música de la humanidad, y tu suscripción nos ayuda a asegurar que estas notas de esperanza lleguen a todos los que necesitan escucharlas.